Ya tenía tiempo que venía pensando en hacer un video como este, aunque no estaba seguro si valía realmente la pena hablar sobre el tema. Sin embargo, pues después de ver todo lo que ha ocurrido con la franquicia de Halo y siendo una de mis franquicias favoritas, la verdad es que sí me gustaría tocar el tema y ver en qué puntos empezó a distorsionar la visión que teníamos de Halo y cómo esto afectó tanto en el desarrollo de los videojuegos como en el cambio del canon y el lore que pues nutren esta fabulosa franquicia que es una de las más ricas dentro de la industria de los videojuegos. Desde hace 10 años la franquicia empezó a recibir historias que incorporaron nuevos personajes que si bien ya existían desde Halo 3, como el didacta y la bibliotecaria, que fueron incorporados a través de las terminales y el contenido promocional del videojuego, fueron hasta las nuevas novelas como Cryptum en donde se fueron desarrollando más los personajes. Esto no fue necesariamente correcto o bien implementado, pues más allá de contar nuevas historias, también hubieron muchos conflictos en el lore ya existente. Elementos que quedaron totalmente fuera de contexto como los humanos primitivos y su supuesta alianza con los profetas, causan un gran conflicto en la narrativa de la historia que ya conocemos. Pues ¿cómo sería posible que dos facciones que más tarde se odiarían a muerte y que prácticamente una conllevaría casi al exterminio de la otra, podrían convivir en un tiempo alterno, teniendo dentro de esta alianza varios planetas, naves e incluso capitales? Se me hace totalmente incongruente que esta alianza se haya podido llevar a cabo, pues de ser así, la historia de la trilogía original jamás hubiera ocurrido. De alguna u otra forma hubieran podido encontrar referencias o vestigios de que estas dos razas en un inicio eran aliadas. De ser así, los profetas jamás hubieran cuestionado la capacidad de los humanos de acceder a la tecnología Forerunner. Y más que verlos como profanadores de tecnología de los dioses, los hubieran visto como potenciales aliados para comprender la tecnología que estaba frente a ellos. Y entiendo perfectamente que los humanos primitivos fueron reducidos a bestias que habitaban en las cavernas, y que los profetas fueron aislados en su planeta natal. Todo esto como obra de venganza por parte de los Forerunners. Pero tampoco es creíble que una raza Tier 1 como los Forerunners hayan tenido problemas para controlar a humanos y profetas en una alianza. Como recordamos, los Forerunners fueron la única especie que alcanzó este nivel de tecnología y evolución dentro de la galaxia, los que poseían el manto de responsabilidad que fue otorgado por los precursores, la civilización creadora de todo lo que conocemos dentro de nuestra galaxia. Que si bien sí existió un conflicto entre precursores y Forerunners, tampoco se hace lógico que el Flood haya sido un derivado de este conflicto. No puedo comprender cómo muchos fanáticos han abrazado el concepto de que los Forerunners no era una civilización pacífica, sino que todo lo contrario, era una civilización ambiciosa, agresiva, cuando todo el concepto original era lo opuesto. Incluso en material como Halo Legends y sus capítulos de Orígenes, Cortana nos menciona que los Forerunners era una civilización pacífica, de gente noble. Y ahora en los libros y en los videojuegos se nos dice todo lo contrario, que los Forerunners estaban enfermos por poder. Entiendo que se haya tratado de buscar un pretexto para expandir el universo, pero siendo honestos, es ridículo pensar en una civilización humana prehistórica, en una alianza con profetas, o incluso un líder como el didacta, capaz de castigar a especies solamente por oponerse a sus ideales. Esta es una de las más grandes fallas que ha tenido la nueva historia, algo que por supuesto contradice el canon original. Y aunque es claro que esta narrativa fracasó, pues fue eliminada a partir de Halo 4, se me hace increíble que tan siquiera haya podido pasar por la mente de los escritores y los desarrolladores de los videojuegos. En general, todos estos eventos, todas esas historias, se han visto como un pretexto pobre de tratar de continuar una historia que ya había tenido una conclusión perfecta. Pues como lo vimos incluso en Halo 5, el enfoque narrativo salta de un personaje a otro sin sentido, quitándole incluso prioridad a los elementos claves del juego y de las historias. En parte se agradece que estos elementos se hayan eliminado por completo, pero aún hay residuos en la historia y lamentablemente también han llegado a Halo Infinite. Pues ahora en esta historia se nos cuenta que los Forerunners tenían miedo de perder su poder, de perder el control que tenían en la galaxia, pues al encontrar a una raza que había sobrevivido a la activación de los anillos de Halo, lo primero que hicieron fue someterla, encarcelarla, sin siquiera estudiarla, algo que va en contra de todo el concepto que se tenía de los Forerunners.
El propio monitor, Despondent Pyre, nos narra cómo sus creadores prácticamente planearon una trampa para esta civilización que solamente buscaba el contacto con otra especie después del cataclismo galáctico que causaron los anillos de Halo. Y como si todo esto fuera poco, se contempla la posibilidad de añadir saltos en el tiempo y control del tiempo, algo que ni siquiera los Forerunners eran capaces de hacer, siendo así una de las justificaciones probables por los que los Salanin sobrevivieron a la activación de Halo, y recurriendo así a un elemento narrativo muy simple y bastante usado actualmente en las películas, cómics. Si bien los saltos en el tiempo no eran un concepto distante a Halo, pues Bungie, creadores también de Marathon, ya habían utilizado este elemento previamente en el juego anteriormente mencionado. Pero en esta situación se me hace totalmente increíble y fuera de contexto la existencia de una especie que pueda realizar este tipo de control y de la cual jamás haya tenido registros en la galaxia previo a estos acontecimientos. Es extraño cómo el estudio actualmente encargado de la franquicia ha estado incorporando elementos desesperadamente por tratar de retomar una historia que ya estaba completa, y en lugar de parecer que se consolida una idea, pasan los meses e incluso años y podemos ver cómo se desechan y se desechan conceptos que no aportan absolutamente nada al canon, llegando al punto en el que incluso la próxima serie que se va a estrenar no forma parte de la historia principal de los videojuegos. Que sí, la historia principal nace en los videojuegos, no en las novelas, ni en los cómics. Halo nació en un videojuego, mucho antes de que incluso Microsoft adquiriera la licencia. Este es otro elemento que me ha preocupado mucho dentro del fandom de la serie, en donde se colocan las obras derivadas por encima de la obra principal, y en donde se acepta cualquier nuevo elemento, coherente o no, dentro de la historia. Este cambio de rumbo constante incluso le ha costado a Microsoft muchos trabajadores y mucho talento dentro del estudio. Pero afortunadamente hoy tenemos un veterano de la saga trabajando en Halo Infinite. Joseph Staten realmente es de los pocos que conocía la franquicia y de los pocos que puede decidir y construir un futuro para la misma. Y si bien actualmente no estamos hablando del diseño de los juegos, del apartado multijugador u otros elementos que constituyen un videojuego de Halo, probablemente en otro video me gustaría tocar estos temas. Definitivamente no creo que debamos de aceptar cualquier producto solamente porque lleve el nombre de Halo. Y está en nosotros decidir el futuro de la franquicia a través de nuestra aprobación, de nuestro propio análisis a los productos y del consumo de los mismos. Sin duda este es uno de los elementos que ha estado acabando con la franquicia, y una de las razones por las que actualmente Halo Infinite no puede ni siquiera mantener 20.000 jugadores activos. Pues al igual que yo, muchos otros buscaban a Halo por su historia, no necesariamente por su multijugador, sino por los acontecimientos que íbamos a vivir dentro de sus campañas. Y como alguien que jugó repetidas veces todas las campañas previas a Halo 4, puedo decir que ni siquiera actualmente existe un motivo para regresar a la historia de Halo Infinite. Y peor aún, ni siquiera hay una opción para hacerlo.